Mi corazón latía con fuerza mientras veía a mi hijo Mateo subir al escenario. El auditorio estaba lleno, pero yo solo podía mirar a una persona, mi padre. Sentado en la primera fila con su habitual expresión de superioridad, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Después de años de menosprecio, hoy era el día en que finalmente aprendería su lección. Buenas tardes a todos, comenzó Mateo con voz firme. Me llamo Mateo Villarreal y hoy quiero hablarles sobre la perseverancia. Vi a mi padre revolverse incómodo en su asiento. Siempre había dicho que Mateo nunca llegaría a nada. Permítanme retroceder 7 años. Mi nombre es Gabriela y soy madre soltera desde que Mateo tenía 5 años. Su padre, Javier, nos abandonó cuando consiguió un trabajo mejor en otra ciudad. Simplemente empacó sus cosas y dijo que una familia lo frenaba. Nos dejó sin nada. Regresé a vivir cerca de mis padres, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Mi familia siempre había sido tradicional. Mi padre, Roberto, dueño de varias tiendas exitosas, manejaba a todos con mano de hierro. Mis hermanos, Santiago y Vicente, seguían sus pasos como buenos hijos. Un día, durante una cena familiar, mi padre anunció orgulloso: he establecido fondos universitarios para todos mis nietos. Quiero que tengan el mejor futuro posible. Me emocioné al escuchar esto. Mateo era brillante, siempre con un libro en la mano. Pensé que por fin mi padre veía más allá de sus prejuicios. Pero entonces, mi hermano Santiago preguntó: ¿todos los nietos, papá? ¿Incluso Mateo? La mirada de mi padre se endureció. No, Santiago. ¿Para qué desperdiciar dinero en él? Viene de un hogar roto. Ya sabemos cómo terminan esos niños. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Miré alrededor de la mesa, mis hermanos, sus esposas, incluso a mi madre, nadie dijo nada. Todos agacharon la cabeza, aceptando la decisión de mi padre como ley. Papá, dije con voz temblorosa, Mateo es tan nieto tuyo como los demás. Es diferente, Gabriela, respondió secamente. Tú eres la que decidió casarse con un hombre que los abandonó. Ahora vives de mi caridad. No estás en posición de exigir. Esa noche, mientras Mateo dormía, lloré silenciosamente. No solo por el dinero, sino por la injusticia. Mateo había estado en la habitación de al lado cuando sucedió todo. Lo encontré despierto, fingiendo dormir, con lágrimas secándose en sus mejillas. Mamá, me dijo con voz pequeña pero decidida, no necesito su dinero. Voy a estudiar mucho y conseguiré mis propias becas. Lo abracé con fuerza, mi corazón rompiéndose y llenándose de orgullo al mismo tiempo. Lo sé, mi amor. Y yo estaré contigo en cada paso. Al día siguiente, pedí un préstamo y abrí un pequeño café cerca del distrito financiero. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, con dolores de espalda constantes y pies hinchados. Mateo venía después de la escuela, hacía su tarea en una mesa del rincón y luego me ayudaba a limpiar. Sacrifiqué todo, tiempo de sueño, vacaciones, incluso citas médicas que debería haber atendido. Durante 3 años no compré ropa nueva, preparando y remendando lo que tenía para que Mateo pudiera tener los libros y materiales que necesitaba para la escuela. Mamá, ¿por qué nunca vamos a las reuniones familiares?, me preguntó una tarde mientras barría el café. Lo miré a los ojos y respondí: porque estamos construyendo nuestro propio camino, mi amor. ¿Es porque el abuelo piensa que soy menos?, preguntó directamente, sorprendiéndome con su perspicacia. Dejé la escoba y me senté junto a él. Tu abuelo está equivocado, Mateo. Y algún día lo verá. Una tarde, cuando Mateo tenía 11 años, lo encontré completamente absorto frente a la vieja computadora que habíamos comprado de segunda mano. En lugar de jugar videojuegos como otros niños, estaba viendo un tutorial de programación básica. ¿Qué haces?, pregunté, curiosa. Estoy aprendiendo a programar, mamá, respondió sin apartar la vista de la pantalla. El profesor Ramírez dice que la tecnología es el futuro, y que si aprendo esto ahora, tendré ventaja. Durante los siguientes meses, Mateo pasaba cada momento libre entre libros de programación que sacaba de la biblioteca pública y videos tutoriales gratuitos. A veces se quedaba hasta tarde, frustrado cuando algo no funcionaba, pero nunca se rendía. A los 12 años, mientras reorganizaba nuestro inventario de café, una tarea tediosa que hacíamos cada semana, Mateo me dijo:
Debe haber una forma mejor de hacer esto. 3 semanas después, me mostró un programa simple que había creado. Mira, mamá. Pones cuánto vendemos cada día, y te dice cuánto deberías comprar la próxima semana. Era básico, pero funcionaba. Implementamos su sistema y notamos que nuestro desperdicio disminuyó. Fue su primer logro tangible. El profesor Ramírez, que veía el potencial de Mateo, comenzó a dedicarle tiempo extra después de clases. Tu hijo tiene un don, me dijo un día cuando fui a recogerlo. He enseñado a cientos de estudiantes, pero nunca había visto a alguien absorber conocimientos y aplicarlos con tanta rapidez. Cuando Mateo cumplió 14 años, su programa de inventario había evolucionado significativamente. Lo que comenzó como una simple hoja de cálculo ahora incluía predicciones basadas en patrones de venta, clima y eventos locales. Un cliente habitual de nuestro café, dueño de una tienda de ropa, vio a Mateo trabajando en su programa y se interesó. ¿Crees que podría funcionar para mi negocio?, preguntó. Así nació nuestra pequeña empresa lateral, Soluciones Villareal. Mateo creaba versiones personalizadas de su programa para pequeños negocios locales, y yo manejaba los aspectos administrativos y las relaciones con los clientes. Comenzamos con 5 clientes el primer año. Durante este tiempo, seguíamos viendo ocasionalmente a la familia. En una reunión por el cumpleaños de mi madre, noté algo diferente en mi padre. Mientras todos estaban en el jardín, lo vi observando a Mateo, quien estaba explicando pacientemente a su primo cómo resolver un problema de matemáticas. El chico es inteligente, murmuró mi padre, sin saber que yo lo escuchaba. Fue un comentario casual, pero la primera vez que reconocía algo positivo en Mateo. Un pequeño agrietamiento en su muro de prejuicios. Cuando Mateo tenía 15 años, ganó una feria de ciencias regional con un proyecto sobre algoritmos de optimización. El premio incluía una mentoría de 3 meses con un profesor universitario de ciencias de la computación. Este mentor, el Dr. Navarro, quedó impresionado con el potencial de Mateo y comenzó a guiarlo en proyectos más ambiciosos. Tu hijo está trabajando en conceptos que normalmente no se ven hasta el segundo año de universidad, me confesó el Dr. Navarro. Mientras tanto, nuestro negocio creció de forma orgánica, principalmente por recomendaciones. Para mi sorpresa, recibí una invitación de mi padre para una comida familiar. Normalmente nos excluía de estos eventos más íntimos. Santiago me contó sobre tu negocio de computadoras, dijo mi padre mientras servía el vino. No había calidez en su voz, pero tampoco la habitual condescendencia. Dice que ustedes ayudaron a organizar su tienda de ferretería. Así es, respondí, sorprendida de que mi hermano hubiera mencionado nuestro trabajo. Mi padre asintió levemente. Si funcionó para Santiago, tal vez podría funcionar para mis tiendas también. Luego añadió rápidamente, por supuesto, pagaría el precio completo, sin descuentos familiares. Era su manera de mantener el control, pero también un reconocimiento tácito de nuestro trabajo. Mateo, que ya tenía 16 años, escuchó la conversación en silencio, evaluando la situación como el estratega en que se estaba convirtiendo. Lo pensaremos, abuelo, respondió educadamente. Actualmente tenemos varios clientes en espera, pero podríamos hacerle un lugar. Vi a mi padre arquear ligeramente las cejas, sorprendido por la madurez y confianza en la respuesta de su nieto. Un mes después, recibí una llamada que cambiaría todo. Señora Villareal. Soy Felipe Montero, director de operaciones de Grupo Comercial Núñez. Mi corazón dio un vuelco. Grupo Comercial Núñez era una de las cadenas de tiendas más grandes del país. Y también el principal competidor de las tiendas de mi padre. Uno de nuestros gerentes implementó su software en su sucursal como prueba, sin autorización, continuó. Los resultados fueron tan impresionantes que queremos hablar sobre una implementación a nivel nacional. La reunión con Grupo Comercial Núñez reveló algo crucial. Las tiendas de mi padre estaban perdiendo terreno rápidamente frente a su competencia. El modelo antiguo de gestión que mi padre se negaba a actualizar estaba volviendo su negocio obsoleto. Mateo lo había investigado minuciosamente antes de nuestra reunión. Si firmamos con Núñez, me dijo Mateo esa noche, las tiendas del abuelo se verán seriamente afectadas. Es su competencia directa. Lo miré, sorprendida por su análisis. ¿Qué sugieres? Ofrezcámosle nuestro servicio primero, respondió. Si lo rechaza, entonces no nos quedará opción. A la mañana siguiente, visité a mi padre en su oficina.
Le expliqué las ventajas de nuestro sistema y cómo podría ayudar a modernizar sus tiendas. Su respuesta fue predecible. Gabriela, dijo con condescendencia, he manejado este negocio por 30 años. No necesito que un niño de 16 años me diga cómo hacerlo mejor. Asentí, resignada pero no sorprendida. Entiendo, papá. Solo quería ofrecértelo antes de firmar con Grupo Núñez. Su rostro cambió imperceptiblemente. Núñez, ¿estás negociando con mi competencia? Es solo negocios, papá. Como tú siempre dices. Una semana después, firmamos el contrato con Grupo Comercial Núñez. Dentro de los 6 meses siguientes, implementamos nuestro sistema en todas sus sucursales. Los resultados fueron inmediatos: mejora en ventas, reducción de costos, optimización de inventario. Para mi sorpresa, mi padre comenzó a invitarnos más seguido a eventos familiares. Nunca mencionaba nuestro negocio o su creciente preocupación por cómo Núñez estaba ganando terreno en el mercado. Pero lo notaba en sus miradas pensativas hacia Mateo, en su forma de escuchar más atentamente cuando Mateo hablaba de tecnología. En una boda familiar, mientras todos bailaban, mi padre se acercó a Mateo. He estado observando lo que Núñez está haciendo, le dijo directamente. Sus nuevos sistemas son obra tuya, ¿verdad? Mateo asintió con calma. Sí, abuelo. Mi padre lo miró largamente. Impresionante, murmuró, antes de alejarse. Fue la primera palabra genuinamente positiva que le había dicho a Mateo en toda su vida. Mientras tanto, Mateo seguía desarrollando nuevas ideas. El doctor Navarro lo animó a participar en un prestigioso concurso internacional de innovación tecnológica. Mateo trabajó durante meses en un algoritmo avanzado de predicción de demanda que no solo analizaba datos históricos, sino que incorporaba tendencias sociales, eventos globales y patrones climáticos. Mamá, no te dije nada porque no quería decepcionarte si no ganaba, me confesó cuando recibió la notificación de que había quedado finalista. Pero me han invitado a presentar en Singapur. Vendí algunas joyas que había heredado de mi abuela para pagar nuestro viaje. Valió cada centavo ver a Mateo defendiendo su proyecto frente a expertos mundiales. Obtuvo el segundo lugar, pero lo más importante fue que llamó la atención de ejecutivos de Globaltech, una corporación internacional. Queremos comprar la patente de tu algoritmo, le dijeron a Mateo, quien acababa de cumplir 17 años. Creemos que tiene aplicaciones en múltiples industrias. Las negociaciones fueron intensas. Mateo, a pesar de su edad, se mantuvo firme en sus términos, respaldado por el doctor Navarro y un abogado que contraté con nuestros ahorros. Finalmente, llegaron a un acuerdo: $3 millones por la patente, más regalías sobre implementaciones futuras. Mamá, me dijo Mateo esa noche, con este dinero podemos hacer algo importante. No solo para nosotros. Durante este tiempo, las tiendas de mi padre comenzaron a mostrar signos claros de decadencia. Las estrategias anticuadas y su resistencia al cambio estaban pasando factura. En una cena familiar, noté ojeras profundas bajo sus ojos y una preocupación constante en su rostro. ¿Cómo van los negocios, papá?, pregunté, genuinamente preocupada. Bien, respondió secamente, pero su mirada delataba la verdad. Mi hermano Santiago me confirmó después lo que sospechaba: papá está en problemas. Núñez nos está quitando clientes cada día. Y ahora hay rumores de que buscará inversores para expandirse aún más. Mateo escuchó todo en silencio, procesando la información. A medida que se acercaba su graduación, Mateo fue nombrado valedictorian de su generación. No era sorprendente dado su expediente académico excepcional, pero seguía siendo un honor significativo. Quiero que todos estén allí, me dijo. El abuelo, los tíos, los primos. Todos. Enviamos invitaciones formales a toda la familia. Para mi sorpresa, mi padre fue el primero en confirmar su asistencia. Días antes de la graduación, recibí una llamada inesperada de mi padre. Gabriela, dijo, su voz desprovista de su habitual autoridad, ¿podríamos hablar? Sobre Mateo. Nos encontramos en un café neutral, no el mío. Mi padre parecía haber envejecido años en pocos meses. Me equivoqué, dijo sin preámbulos, las palabras claramente difíciles para él. Sobre Mateo. Sobre ti. Lo miré, sorprendida por esta admisión parcial. Las cosas no van bien, continuó. Mis tiendas están en problemas. Vicente sugirió que tal vez
que tal vez Mateo podría ayudar. Sentí una mezcla de emociones, satisfacción por el reconocimiento tardío, pero también tristeza por cuánto había tomado para llegar a este punto. Tendrás que hablar con él directamente, respondí. Mateo toma sus propias decisiones ahora. La mañana de la graduación, mientras ayudaba a Mateo con su toga y birrete, le conté sobre la conversación con mi padre. Ya lo sabía, dijo con calma. He estado monitoreando la situación financiera de sus tiendas. Están al borde de la bancarrota. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté, conociendo a mi hijo lo suficiente para saber que ya tenía un plan. Lo correcto, mamá, respondió con una madurez que me seguía asombrando. Pero a mi manera. El auditorio estaba lleno cuando llegamos. Vi a mi familia sentada en la primera fila, mi padre, visiblemente cansado pero intentando mantener su compostura, mis hermanos con sus esposas, mis sobrinos. Ninguno destacando particularmente pero todos con su futuro universitario asegurado gracias al abuelo. Cuando llamaron a Mateo como valedictorian, hubo un murmullo de sorpresa entre mis familiares. Mi padre se enderezó en su asiento, su expresión una mezcla de orgullo reluctante y curiosidad. Mateo ajustó el micrófono y miró directamente a la audiencia. Su discurso comenzó con reflexiones sobre el esfuerzo y la perseverancia, inspirando a sus compañeros con palabras maduras más allá de su edad. Muchos de ustedes conocen mi historia, continuó. Crecí en lo que algunos llaman un hogar roto, punto. Hizo una pausa, mirando brevemente a mi padre. Pero lo que aprendí es que lo roto no define el futuro. Son nuestras acciones, nuestra determinación y las personas que nos apoyan lo que realmente importa. Vi a mi padre bajar la mirada momentáneamente. Hoy quiero anunciar algo especial, dijo Mateo, su voz firme resonando en todo el auditorio. Con los fondos obtenidos de la venta de mi algoritmo de gestión de inventarios, he decidido crear la Fundación Villarreal para jóvenes de hogares no tradicionales. Los murmullos comenzaron a crecer entre el público. Esta fundación, continuó Mateo, proporcionará becas universitarias completas a estudiantes con talento que, como yo, provienen de lo que algunos llaman hogares rotos. Punto. Hizo una pausa, y por un segundo nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos no venganza, sino algo mucho más poderoso, compasión. Porque, contrario a lo que algunos creen, continuó Mateo con voz clara, no necesitamos caridad basada en prejuicios. Necesitamos oportunidades basadas en mérito. Mi padre se removió incómodo en su asiento. La gente alrededor comenzó a mirar en su dirección, como si de alguna manera supieran que esas palabras eran para él. La primera beca, anunció Mateo, será nombrada en honor a mi madre, Gabriela Villarreal, quien me enseñó que los obstáculos no definen tu destino, sino que forjan tu carácter. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Este no era el plan de venganza que hubiera imaginado. Era mucho mejor, era un legado. Y ahora, dijo Mateo, haciendo una pausa dramática, me gustaría compartir una noticia personal. He sido aceptado con beca completa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde estudiaré ciencias de la computación e inteligencia artificial. El auditorio estalló en aplausos. Vi a mis sobrinos intercambiar miradas sorprendidas. Ninguno de ellos había siquiera soñado con una universidad de ese calibre. Pero antes de terminar, continuó Mateo cuando los aplausos disminuyeron, quiero agradecer a alguien en particular. Mi corazón se detuvo. ¿Iba a agradecer a mi padre después de todo? Quiero agradecer a mi abuelo, Roberto Mendoza. El auditorio quedó en silencio absoluto. Mi padre se enderezó, visiblemente confundido pero con un atisbo de orgullo asomándose en su rostro. Gracias, abuelo, por enseñarme la lección más importante de mi vida, que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de determinar mi valor o mi potencial. El rostro de mi padre se transformó, pasando de la confusión al shock. Cuando decidiste que no merecía un fondo universitario como mis primos porque venía de un hogar roto, me diste algo mucho más valioso que dinero, me diste determinación. Algunas personas en el público jadearon. Mi madre agachó la cabeza. Mis hermanos miraban fijamente al frente, incapaces de enfrentar a nuestro padre. Así que hoy, no solo anuncio mi fundación y mi admisión a mí, Mateo hizo una pausa, su voz firme y clara. También anuncio que mi empresa, Soluciones Villarreal, acaba de adquirir la cadena de tiendas Mendoza, propiedad de mi abuelo. Mi padre se puso de pie, completamente pálido. No podía creer lo que estaba escuchando. Para aquellos que se preguntan cómo fue posible, continuó Mateo con transparencia,
Las tiendas del abuelo han estado luchando contra la competencia durante años. Especialmente desde que Grupo Núñez implementó sistemas más eficientes, mis sistemas. Las acciones perdieron valor, los inversionistas comenzaron a retirarse, y cuando Soluciones Villarreal ofreció comprar la empresa a un precio justo, la junta directiva votó unánimemente a favor. No fue personal, abuelo. Como siempre me enseñaste indirectamente, es solo negocios. El auditorio estaba en completo silencio, asimilando lo que acababan de escuchar. No se preocupe, abuelo, continuó Mateo con una tranquilidad sorprendente. A diferencia de lo que usted me enseñó, yo creo en dar segundas oportunidades. Seguirá usted como director, pero bajo nuevas políticas de inclusión y apoyo familiar que implementaremos inmediatamente. El auditorio entero se puso de pie, aplaudiendo tronadoramente. No porque entendieran completamente lo que estaba sucediendo, sino por la fuerza y la convicción en las palabras de este joven de 18 años. Mientras Mateo concluía su discurso, mi padre se acercó lentamente hacia mí, con una expresión que nunca había visto en su rostro, humildad. No lo sabía, murmuró. No sabía que él. ¿Que él qué, papá?, pregunté. ¿Qué era brillante? ¿Qué tenía determinación? ¿O que un hogar roto no determina el futuro de un niño? Se quedó en silencio, observando a Mateo recibir su diploma con honores. Después de la ceremonia, organizamos una pequeña celebración en nuestro nuevo hogar. Para mi sorpresa, toda la familia asistió, incluido mi padre. Mientras todos comían y conversaban, mi padre me pidió hablar en privado. Nos retiramos al balcón. Lo subestimé, dijo simplemente, mirando hacia la ciudad. A él y a ti. Lo miré, pensando en todos los años de lucha, en las noches que pasé llorando, en los momentos en que casi me rendí pero seguí adelante por Mateo. En los trabajos adicionales que tomé cuando el café no generaba suficiente, en las comidas que me salté para que él pudiera tener lo necesario, en las citas médicas que postergué. Sí, lo hiciste, respondí sin rencor. ¿Por qué nunca me dijiste lo difícil que fue para ti?, preguntó, percibiendo quizás por primera vez la profundidad de mis sacrificios. ¿Me habrías escuchado, papá?, respondí con sinceridad. En ese momento, Mateo salió al balcón. Mi padre lo miró de una manera completamente nueva, como si realmente lo viera por primera vez. Tu discurso, comenzó mi padre con voz temblorosa, fue impresionante. Gracias, abuelo, respondió Mateo con serenidad. Quiero pedirte disculpas, dijo mi padre, las palabras claramente difíciles para él. Te juzgué injustamente. Mateo asintió, aceptando sus palabras. Las acciones significan más que las disculpas, abuelo. Tenemos mucho trabajo por hacer con las tiendas y la fundación. Me gustaría contribuir, dijo mi padre, sorprendiéndonos a ambos. A tu fundación. Quiero duplicar el capital inicial. Mateo me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Acepto tu oferta. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó mi padre. Que formes parte del comité de selección. Quiero que conozcas personalmente a cada estudiante de Hogar Roto que reciba una beca. Quiero que veas sus sueños, sus luchas y sus triunfos. Mi padre extendió su mano, y por primera vez en años, vi humedad en sus ojos. Es un trato. Han pasado 5 años desde aquel día de graduación. Mateo se graduó con honores del MIT y ahora dirige una de las empresas tecnológicas más innovadoras del país. La Fundación Villarreal ha otorgado más de 100 becas a estudiantes talentosos de circunstancias difíciles. Y mi padre cambió. Lentamente al principio, con pasos tentativos hacia la comprensión, luego con más convicción. Ver de primera mano cómo estos jóvenes, tan parecidos a Mateo, superaban obstáculos y alcanzaban la excelencia, transformó su visión del mundo. La semana pasada, durante la cena familiar, ahora una tradición mensual que todos valoramos, mi padre levantó su copa. Por Mateo, dijo con voz clara, quien nos enseñó que el verdadero legado no está en lo que damos, sino en las oportunidades que creamos para que otros brillen por sí mismos. Mientras observaba a mi hijo sonreír, pensé en aquel día, hace tantos años, cuando me dijeron que no merecía un fondo universitario. A veces, las heridas más dolorosas nos llevan a construir los puentes más fuertes. Y a veces, un niño de un hogar roto puede ser quien repare los corazones de toda una familia. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, compartimos una nueva cada día que podría sorprenderte.